Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. ¿Te gustó el fragmento de la poesía? Su nombre es Los Sonetos de la Muerte y fue escrita por la poeta chilena Gabriela Mistral después de un suceso trágico. En 1909, cuando la escritora tenía 20 años y comenzaba a desarrollar su carrera como maestra rural, su novio, un hombre llamado Rogelio Ureta, decidió suicidarse. El dolor de la muerte fue tan intenso para la entonces joven poeta que de él sacó un libro de poemas muy bellos, pero también intensos y tristes. Lo extraordinario de la situación es que con estas mismas características también podríamos adjetivar la vida y obra de esta destacada mujer. De hecho, muchos de sus estudiosos y biógrafos señalan que con los sonetos de la muerte nació Gabriela Mistral, la escritora, cuya trayectoria fue reconocida en 1945 con el Premio Nobel de Literatura, el reconocimiento más importante al que puede aspirar cualquier escritor o escritora. ¿Cómo fue que una joven que nació y creció en un pequeño pueblo de Chile prácticamente sin educación formal llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas de la literatura mundial? Probablemente fue por su enorme capacidad para luchar contra la adversidad. Gabriela Mistral enfrentó y superó con entereza admirable muchos de los problemas que la aquejaron: el abandono, la pobreza, la falta de educación, el racismo e incluso hasta los tabúes sexuales. Las heridas que le produjeron estos problemas fueron sublimados por Gabriela Mistral de diferentes maneras. Se desempeñó como poeta, ensayista, maestra diplomática, siempre dejando un enorme legado en cada país en el que trabajó, como en el nuestro, en donde fue una de las principales figuras del proceso de alfabetización de México postrevolucionario. Yo soy Margot Cortázar y esto es tu programa de Conciencia Histórica. El pasado no ha pasado, conéctate. Hoy hablaremos de la vida y obra de Gabriela Mistral para entender un poco más lo que acontecía durante el siglo pasado. Además, comprenderemos que, sin ser falsos optimistas, no hay límites cuando algo verdaderamente nos apasiona. ¿Te imaginas que tú o alguien que conozcas algún día pudiera ganar un premio Nobel u otro importante reconocimiento y se convirtieran en personajes históricos? No, no es una idea viajada y para muestra te contaremos la complicadísima y triste vida de la Mistral, cuyos amigos solían decir que ella, su sonrisa, era una manera de llorar con bondad. ¿Y saben qué? Era muy difícil no verla sonreír. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo más vasto de porvenir es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos, o su virtud con la venta indigna de su honra. Porque casi siempre la degradación de la mujer se debe a su desvalimiento. Así pensaba a los 17 años una jovencita llamada Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, en el año de 1906, en un pequeño pueblo llamado Vicuña, en el norte de Chile. Esa joven era ni más ni menos que Gabriela Mistral, quien nació el 8 de abril de 1889 en el seno de una familia humilde, bajo el larguísimo nombre que acabamos de mencionar. Desde muy pequeña, Gabriela Mistral se enfrentó a la adversidad. Su padre, un maestro de escuela, abandonó a su familia cuando ella tenía tan solo 3 años, situación que incrementó la pobreza en su hogar. Por si esto fuera poco, años más tarde la pequeña Gabriela tuvo que abandonar la primaria por una injusta acusación de robo de papel para escribir, hecho que la obligó a convertirse a muy temprana edad en autodidacta.
Leía todo lo que caía en sus manos. Siempre buscaba la manera de obtener nuevos libros para aprender y disfrutar. Pese a la adversidad, Gabriela Mistral solía hablar con alegría de su infancia en el campo, en los viñedos y del especial vínculo que formó con su madre y hermana, quienes se convirtieron en sus guías, tanto a nivel emocional como académico. Precisamente a los 15 años, comienza a dar clases como ayudante en una escuela rural del poblado de Monte Grande, donde su hermana Emelina era maestra. De esta forma, inicia su trayectoria en el campo de la docencia, una de sus grandes pasiones. Su otra pasión, la escritura. La desempeñó en esa época publicando todo tipo de textos en periódicos con el nombre de Lucila Godoy o bien con los seudónimos de Alma, Alguien y de Alejandra Fussler. Con sus pasiones bien definidas, Gabriela buscó la forma de obtener un título para dar clases. Sin embargo, le fue negado el acceso a la escuela normal por una simple razón. Sus textos revolucionarios, por ejemplo, La instrucción de la mujer. Estas publicaciones no eran bien vistas en la sociedad machista y conservadora de inicios del siglo XX. ¿Te imaginas cómo fue la infancia de Gabriela Mistral? Tenía todo en su contra. Vivía en una zona marginada, era pobre, sin padre, sin acceso a la educación formal y además era mujer con rasgos indígenas. No hay que olvidar que durante aquella época el racismo era muy fuerte en toda América Latina. Además, su pareja de la juventud decidió atravesarse las sienes de un balazo, causándole una desesperación sin límites. Ante estas circunstancias, a cualquier persona se le vendría el mundo encima, ¿no crees? Digo, probablemente a ella también se le vino, pero su respuesta ante la adversidad fue escribir el libro Los Sonetos de la Muerte, con el que ganó el famoso Premio de los Juegos Florales de Santiago, un certamen de literatura organizado por artistas chilenos. Este libro lo firmó ya como Gabriela Mistral, seudónimo que adoptó en homenaje a sus dos poetas favoritos, Gabriel de Anuncio y Frederic Mistral. Dicho nombre lo usó el resto de su vida. ¿De qué manera la infancia de Gabriela Mistral determina su obra tanto a nivel temático como estético? Ya, yo puedo responder muy bien a nivel temático. Quizás a nivel estético no tenga todas las herramientas académicas, intelectuales para responder, pero a nivel temático yo diría que hay una influencia directa porque ella es una mujer campesina, hija, una niña que creció sin padre, que creció educada por una medio hermana y por su madre, con una trayectoria intelectual y que sus preocupaciones fundamentales durante su vida, que no solamente se desarrollaron en la poesía, sino en la pedagogía fundamentalmente, sus preocupaciones fundamentales son el niño, la mujer y el indígena. Yo diría que en ese orden. ¿De qué forma Gabriela Mistral obtuvo prestigio en América Latina como escritora y docente, siendo muy joven y sin tener aún un libro publicado propiamente dicho? Bueno, hay que decir fundamentalmente al respecto que la época en que Gabriela Mistral tuvo su despertar en la literatura y se hizo famosa sin buscarlo propiamente tal, es una época en que los escritores, los intelectuales, pero en especial los poetas tienen un lugar muy importante en la sociedad. Es decir, es una época en que tenían mucho prestigio. ¿Por qué? Porque es una época, por un lado, de mucha crisis política. Entonces los políticos, tal como hoy, no tienen muy buena fama, pero sí mucha de la esperanza del cambio de una sociedad y de un mundo mejor se vuelcan entonces en los escritores, en los intelectuales, en los historiadores, etc. Entonces ella retoma parte de eso o se beneficia de eso. ¿Cómo se dio la llegada de Gabriela Mistral a México? Ella llega a México por una invitación expresa de José Vasconcelos, pero es una invitación que hace él y prácticamente la invita, viene a México y en ese momento Vasconcelos se va a hacer un viaje por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que es cuando escribe La raza cósmica.
Entonces ellos se cruzan en el camino, pero ella llega a México porque era conocida fundamentalmente por Antonio Caso y por algunos otros escritores con los que ella se cartea mucho antes, y ellos la reciben acá y la reciben prácticamente como una reina. Es una visita muy, muy publicitada por los periódicos. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así, en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, tal sonrisa, la insigne flor de su santidad. La Revolución Mexicana había terminado. Entonces, un enorme desafío se levantaba para los nuevos gobiernos: alfabetizar a una comunidad con altos índices de rezago educativo. El 72% de la población en México era en aquel entonces analfabeta. En este contexto, el escritor y filósofo José Vasconcelos invitó a Gabriela Mistral para que se uniera a su revolución cultural en el año de 1922. Como la escritora no tenía las condiciones adecuadas para trabajar en su país natal, decidió emprender un periplo que prácticamente no terminó durante el resto de su vida. Comenzó así la trayectoria de la Niña Errante, cuya primera parada fue precisamente México. Acorde con las ideas de Vasconcelos, Gabriela Mistral recorrió los lugares más recónditos del país, a caballo o en tren entre revolucionarios y paisajes espectaculares, con la intención de alfabetizar a las clases sociales más desprotegidas. No se trataba únicamente de enseñar a escribir y a leer, sino de transformar la vida de los campesinos e indígenas mediante la cultura. En suma, se trataba de una educación humanista, del ideal de una nueva sociedad latinoamericana, sintetizada en el concepto de raza cósmica propuesto por Vasconcelos. De esta forma, apoyada por el gobierno y por figuras como Jaime Torres Bodet y su amiga, la profesora Palma Guillén, Gabriela Mistral fundó bibliotecas populares y escuelas rurales. Participó en la creación de planes de estudio, creó un sistema para la enseñanza de las primeras letras, editó textos y, a solicitud de Vasconcelos, recopiló y escribió los textos que integran la famosa obra Lecturas para Mujeres. Se trataba de una obra de corte humanista que pretendía acercar a mujeres de entre 15 y 30 años de edad a los conocimientos que de otra forma no adquirirían, por ejemplo, los vinculados a lengua y literatura. En aquel entonces, lo más común era que las mujeres únicamente trabajaran en el hogar. No podían, por lo tanto, aprender y disfrutar de la literatura. Por esta razón, Gabriela Mistral centró sus esfuerzos en darle a las mujeres un libro con diferentes conocimientos sobre el mundo. Lectura para Mujeres fue uno de los últimos trabajos que Gabriela Mistral realizó en México, pues aunque aún tenía contrato vigente con el gobierno mexicano, decidió salir del país, porque estaba sumamente herida en 1924. El motivo, de acuerdo con su amiga Palma Guillén, fue que comenzó a ser atacada y criticada por un grupo de profesores y escritores que no entendían qué podía enseñar una extranjera en México. Por esta razón, la introducción a esta obra inicia con una frase contundente: palabras de la extranjera, y, de hecho, al final de la introducción firma la obra, simplemente como la recopiladora. Al igual que muchos pensadores e intelectuales de la época, Gabriela Mistral soñaba con una América Latina unida y sin fronteras. Quizá por este motivo fue que las críticas a su trabajo en México representaron un duro golpe anímico y emocional para ella. Sin embargo, la experiencia en México la catapultó a nivel internacional, tanto en el ámbito educativo como en el literario. A tal grado que la Niña Errante se despidió de nuestro país escribiendo a bordo de un barco lo siguiente: pero gracias, sobre todo por estas cosas profundas. Viví con mi norma y mi verdad en esa tierra, y no se me impuso otra norma. Enseñando tuve siempre el señorío de mí misma. Dije con gozo mi coincidencia con el ambiente, muchas veces, pero dije otras mi diversidad. No se me impuso forma de trabajo. Tuve la gracia de elegirlo. Cuidaron de no darme fatiga, tal vez porque me vieron interiormente rendida. Nada de la patria me faltó.
Y si la patria fuese protección pudorosa, delicadísima, México fuera patria mía también. Y es que a partir de su estancia en México, la poeta pudo publicar algunas de sus obras más sobresalientes y queridas, entre ellas Desolación, libro de poesías publicado en Nueva York en 1922, y Ternura, obra editada en España en 1924, donde volcó todo su amor materno por los niños. Es entonces cuando la leyenda de Gabriela Mistral comenzó a crecer por el mundo. La escritora chilena viajó y vivió en diferentes países de Europa y América. Dio clases de literatura iberoamericana, ejerció funciones diplomáticas, participó en congresos y dictó conferencias con diferentes temáticas, artísticas, sociales y políticas, como lo demuestra su condena al fascismo. Sus viajes por el mundo le permitieron vivir de cerca las transformaciones sociales derivadas de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, incluso de la Guerra Civil Española, a cuyas víctimas más inocentes, es decir, los niños, le cedió las ganancias de una de sus obras más importantes, Tala. De esta manera, Gabriela Mistral se convirtió durante las décadas de los 30 y 40 en una férrea defensora de los derechos de los niños y, a su modo, también luchó por las causas de las mujeres, recalcando las diferencias entre géneros, otorgándole una enorme importancia a la maternidad, entendida como un elemento fundamental de la naturaleza, lo que, por cierto, le valió algunas críticas de un sector del feminismo. Por este motivo, se formuló alrededor de la escritora una imagen de una maestra mística, prácticamente de una santa, en cuya poesía, sencilla y bella, es posible detectar algunas de las preocupaciones temáticas anteriormente señaladas. A la casa de mis niñeces mi madre me traía el agua. Entre un sorbo y el otro sorbo la veía sobre la jarra. La cabeza más se subía y la jarra más se bajaba. Todavía yo tengo el valle, tengo mi sed y su mirada. ¿Será esto la eternidad que aún estamos como estábamos? Recuerdo gestos de criaturas y eran gestos de darme el agua. Sin embargo, esta imagen unidimensional de la escritora la ha encasillado y evitado que su obra se lea y se entienda de una mejor forma, pues también en su poesía es posible detectar las profundas huellas de los sucesos trágicos que marcaron su vida, como el suicidio de su sobrino, a quien ella cuidaba como si fuera su hijo. O bien, el hecho de que años más tarde, en medio de una sociedad machista, nunca pudiera expresar libremente si sostenía o no una relación amorosa con la escritora estadounidense Doris Dana, a quien ella presentaba simplemente como su asistente, pero a escondidas le escribía apasionadas cartas que hasta la fecha levantan debates. Un sector de la sociedad se niega a aceptar que la llamada madre espiritual de América Latina haya tenido una relación lésbica. ¿Te imaginas lo difícil que es estar ocultando o desmistiendo tus gustos? Pues así ha sido durante una buena parte de nuestra historia y, de hecho, aún sigue siendo así en algunos lugares. El caso es que más allá del amor a la infancia y a la naturaleza, Gabriela Mistral también le escribió al amor de pareja, como un destino ineludible. Y eso en ocasiones se suele olvidar. Una muestra de ello es su poema Amor, Amor, el cual dista mucho de las poesías sobre la infancia con las que se suele asociar a la escritora. Anda libre en el surco, bate helada en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandan excusas. Rasga vasos de flor y hende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo rehusas, lo tendrás que hospedar. ¿Qué te pareció el fragmento? ¿Te dieron ganas de leerla? Indudablemente en Gabriela Mistral se sintetizaron muchísimas cosas. Ella fue un claro ejemplo de las transformaciones sociales, políticas y filosóficas que ocurrieron en América Latina durante la primera mitad del siglo, producto de las revoluciones e independencias de los países de la región.
De hecho, la Academia Sueca dijo que uno de los fundamentos para entregarle el Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral fue la poesía inspirada por poderosas emociones y que hizo de su nombre un símbolo de las aspiraciones de todo el mundo latinoamericano. Conozcamos más acerca de nuestra escritora Nobel en voz de nuestro especialista. ¿Influyó el contexto social y político de América Latina en el premio Nobel que recibió Gabriela Mistral? Cuando Gabriela Mistral recibe su premio Nobel, ella ya lleva casi 2 décadas fuera de América Latina. No influye tanto eso, pero sí influye mucho que ella escribiera en español, porque Gabriela Mistral es la primera mujer que recibe el premio en el mundo, es la primera latinoamericana o hispanoamericana y es la primera escritora en español que escribe en español y que recibe ese premio. Y recordémoslo de nuevo, ella recibe el premio en 1945, justo cuando se está terminando la Segunda Guerra Mundial. Lo que más influyó precisamente en el premio, uno, aparte de la calidad de su poesía, es que ella lleva 20 años de vida diplomática en Europa, entre Europa y Estados Unidos, y que conocía una gran cantidad de intelectuales, una gran cantidad de escritores, una gran cantidad de diplomáticos. Es decir, era una figura familiar para, diríamos, la gente que se movía en torno al mundo cultural, académico. ¿Qué nos dice la obra de Gabriela Mistral sobre la época que le tocó vivir? Gabriela Mistral tiene un pensamiento social, un pensamiento político y un pensamiento religioso que es muy difícil de encasillar. Es muy, muy difícil de clasificar en un mundo, por ejemplo, que en esa época tuvo 2 guerras mundiales. O sea, ella vivió 2 guerras mundiales. Una la vivió de la Segunda Guerra Mundial, sale huyendo de Europa, se viene a Brasil. De la Primera Guerra Mundial, ella la vivió en Chile, y ella era una mujer pacifista. Era políticamente hasta 1920-25, yo diría que era una persona más cercana a la socialdemocracia, es decir, a una izquierda no comunista, no extrema, por así decirlo. Después ella se va más hacia el centro político durante mucho tiempo, coquetea un poquito, si le gustan algunas ideas del fascismo, sobre todo algunas ideas de progreso, etc. Pero en ese momento conoce a uno de los intelectuales católicos más importantes de la época, que es Jacques Maritain, el francés Jacques Maritain, que era otro de esos gurúes culturales, y él, como él estaba ahí viendo cómo se estaba desarrollando el fascismo en todos los países de Europa, él la convence nuevamente de los peligros del fascismo. Entonces, ella es una persona que se ubica, diríamos, en un centro político, con un pensamiento político, ideológico en el centro. Hoy, Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrarla en uno de los muchos trabajos de su cultura. El espíritu universalista de Alfredo Nobel estaría contento de incluir en el radio de su obra protectora de la vida cultural al hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957 en los Estados Unidos, lejos de su patria, a la que siempre recordó. Errante como fue, le tocó presenciar los cambios más significativos del mundo durante la primera mitad del siglo pasado. Vivió guerras y muchos conflictos personales que marcaron su vida y obra, la cual surgió al calor del humanismo latinoamericano. A pesar de toda la adversidad que sufrió, ella siempre tuvo esa sonrisa, que era una manera de llorar con bondad. Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. ¡Hasta la próxima!